Estoy en comunicación con mi amigo, el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, el general Wilson Barrantes Mendoza. Wilson, un gusto saludarte, muy amable como siempre por aceptar mi entrevista. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches y por tu intermedio un saludo a toda la teleaudiencia y los que nos siguen por internet, a la orden. Hace poco se supo que la justicia peruana condenó a un grupo de peruanos por hacer apología del terrorismo por redes sociales. ¿Qué opinas al respecto de esta cibervigilancia que desde mi punto de vista es muy correcta? No, indudablemente que lo que hay que estar vigilante sí de todo aquello que afecta al Estado de Derecho, ¿no? Eso no se puede, digamos, estar en contra de eso. Pero estamos en medio de un gran problema político y el control que se tiene que hacer de lo que está pasando en el país debe ser político. Y ese sí, como actor político en este caso, tengo que cuestionar, digamos, que no haya respuestas políticas contundentes a la solución de las grandes demandas de los sectores que están pidiendo el cambio, las nuevas elecciones y de los sectores que piden el cierre del Congreso y de los sectores que piden, digamos, la consulta de una asamblea constituyente. Como quiera que sea, estos tres temas son los temas que se manejan en todos los sectores sociales, socioeconómicamente hablando, CDE. Y a ello la respuesta debe ser política, ¿no? Entonces, pienso que, si bien es cierto, la medida es buena, pero si es cuestionable si estaría en el marco del terruqueo, que eso es lo que verdaderamente consideramos nosotros que este sí tendría que ser una suerte de persecución política. Por ese lado es mi opinión, ¿no? ¿Qué opinas de la gran irresponsabilidad que mostró el ex mayor del ejército peruano, que quiere ser presidente de la República, Antauro Humala, que dijo que lo mejor que dio la izquierda fue Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso asesinó a miles de peruanos? Bueno, eso me hace recordar cuando en el primer gobierno de García Pérez también dijo que admiraba la mística senderista, ¿no? Entonces me parece que a veces hay exabruptos que son incorrectamente, políticamente hablando, ¿no? Son incorrectamente políticos. Entonces no se puede mencionar este tipo de cosas porque por más que sea una suerte de análisis descriptivo de los hechos, pero es como que si habláramos tal o cual banda delincuencial es más efectiva que la otra porque roba menos o roba más y no causa desorden. Entonces, yo por ese lado veo pues que es cuestionable ese tipo de respuesta o argumento que se da a la descripción de un hecho político. Como políticamente un fujimorista dijo en el marco de una segunda vuelta, nosotros matamos menos. Telles. Algo así, ¿no? Y que en la práctica era una verdad que la cantidad de muertos que hubieron en ese periodo fue menor, porque la mayor cantidad de muertos fue entre el 80 y el 85, el 85-90 en menor medida, y del 90 hacia adelante se redujo la cantidad de muertos. Entonces, eso pues eso es tratar de definir el problema de la manera más simplona, ¿no? Yo creo que ahí es cuestionable políticamente también. Hablando de muertes, ¿qué nos puedes decir del sinvergüenza, del inmoral del expresidente Martín Vizcarra, que quiere postular a la presidencia cuando en su gestión hubo más muertos que en la guerra del Pacífico y que en la guerra contra el terrorismo y que en el cólera Exacto. mismo también con el tema del mal manejo de la pandemia? ¿Qué nos puedes decir de este No, degenerado? bueno, para mí eso es inmoral, digamos, su intento de querer irse por el lado político para atenuar las consecuencias de su mal manejo de la pandemia, las consecuencias de su mal manejo en el periodo gubernamental. Y por ese lado considero de que moralmente no es lo más adecuado para que un candidato se presente a unas elecciones generales presidenciales, porque estamos dando un mal ejemplo también a cualquier delincuente que esté buscando el refugio en la política, ¿no? Ya lo hemos visto en el pasado y lo estamos mirando en el Congreso con algunos que ya vienen casi en primera instancia condenados. Entonces, eso y el camino que estaría por llegar este señor es justamente el que estamos narrando. En poco debe ser condenado, porque hay hechos que prueban
al menos así lo confesó un colaborador eficaz que le había dado una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, estas cosas me parece que no son las más adecuadas para tener un candidato de las condiciones y la catadura de este señor. Cuando asumió la presidenta constitucional del Perú, Dina Boluarte, independientemente de que su gobierno es un desastre, es un gobierno constitucional, esto es innegable, dijo Claro. que ella iba a completar el mandato que corresponde hasta el 26. Luego, este año dijo un adelanto de elecciones para el 24 y ahora quiere que las elecciones sean este año. Se podría decir que el paso siguiente de la señora Boluarte es presentar su renuncia, porque se ve que ella cada vez que está descubriendo lo que es gobernar el Perú quiere retirarse cuanto antes. Eh, Ahí tenemos nosotros claramente que la presión social apunta por otra cosa. Parece que ahí todos se equivocaron, lo digo con una crítica bastante dura, que mucha gente pensó que con la salida de Pedro Castillo ya ingresaban al paraíso y no era nada de eso. Ahí venía recién la primera fase, entramos a la segunda fase, que significa la caída de la señora, y la tercera fase es el Congreso. Pero lo que ellos querían era justamente el adelanto de elecciones. Y eso es lo que hemos estado viendo y además lo hemos sustentado así desde un comienzo que estábamos inclusive en la función, de que el camino que seguía era la caída de la señora. O sea, ella pensó, por lo que yo deduzco por los cambios que ha ido dando, que ella era la llamada a terminar el periodo gubernamental y no era eso. Era simplemente, porque acá, mi estimado Juan, acá hay dos productos brutos internos que se manejan acá. El Producto Bruto Interno formal, que es el que de las cuentas nacionales, producto del crecimiento de los bienes y servicios que produce el país, y tenemos un Producto Bruto Interno que está fuera de las cuentas nacionales, que está dado por la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, el contrabando. Todo ese Producto Bruto Interno quizás sea tan grande y más fuerte que el Producto Bruto Interno formal. Entonces, acá tenemos nosotros que quienes creen que negociar con las organizaciones formales, como es la CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, ya tienen asegurado, los medios de comunicación tienen asegurado, digamos, la estabilidad política. Y falso, porque nos estamos demostrando que acá hay De otro alguna grupo de manera, Wilson, presión estás fuerte. avalando la brillante teoría económica de Hernando de Soto, plasmada en su libro El otro sendero, que la economía Es que, informal mueve más recursos y más productividad al país que la economía formal. claro, es que lo tengo que decir así para explicar por qué la protesta es incontrolable por las fuerzas de seguridad y el Estado. Es incontrolable por los políticos, porque los políticos dicen no tenemos interlocutores, y eso es falso. Sí hay interlocutores, porque se han definido las organizaciones que están promoviendo esto. Lo que pasa es que los políticos se han acostumbrado a no saber negociar, porque todo lo han hecho de la manera que en el pasado hemos visto que se ha manejado corruptamente el tema. Entonces, este sector socioeconómico informal que representa el 85% de la población económicamente activa, está harta de haber sido manejado y manipulado por estos sectores políticos. Y por eso es que estamos mirando este desmadre, porque no es por Pedro Castillo, no es por Dina Boluarte, es por el embalse de todos los problemas que se han ido los últimos 40 años. Y en mayor medida, a medida que hemos crecido macroeconómicamente hablando, el desastre en los sectores socioeconómicos ha sido brutal. Tenemos casi el 90 y tanto por ciento de la infraestructura educativa casi destruida. Tenemos casi el 55% de los niños de 0 a 5 años con anemia. Eso es castrar el futuro de la población del Perú, y esto en el modo formal de la política, o sea, los ministros de salud, etcétera, les ha importado un carajo, disculpando la expresión, cuál era el futuro de los pueblos. Y por eso que estamos mirando esto. Y esto explica en parte que lo que se ha vivido, no sé, en Chile con otras motivaciones, que es el tema pensionario, en Bolivia con otras motivaciones, el tema del litio, y el Perú también pasa por eso, pasa por todo este conjunto de variables que hemos hablado: narcotráfico, tal ilegal de madera, contrabando, minería ilegal, que se concentra justamente hoy en exigirle al Estado otro tipo de actores. No quieren a los interlocutores de los partidos. Lo estamos mirando lo que está sucediendo en el Congreso. Es una respuesta justamente, por un lado, la exigencia de este Perú real, y en el Congreso tenemos un Perú virtual que se maneja de otra manera.
Muchos piensan que quizás la mejor solución inmediata es que asuma el héroe del CENEPA, el destacado y valeroso comando William Zapata, que es el presidente del Congreso de la República. ¿Piensas que tu camarada de armas, William Zapata, en caso de asumir la presidencia de la República, puede lograr la pacificación, aunque sea de manera provisoria, del Perú? La exigencia que estamos mirando y la demanda que estamos mirando en los sectores, hay que leer bien lo que está ocurriendo. O sea, si leemos en profundidad y con claridad lo que está mostrando este sector socioeconómico, entonces tendríamos que entender que cualquiera que asuma, no importa, porque lo que quieren es que se convoque lo más pronto posible a elecciones generales, no a elecciones complementarias, no, elecciones generales donde se vayan todos. Eso es la exigencia de este sector socioeconómico que ha vivido invisibilizado por, en este caso, por las 4 últimas décadas, y que, bueno, hoy día, a raíz del COVID, de la gran cantidad de muertos, a raíz del abandono que hay en el sector educativo y en el sector salud y en el sector transporte, no le queda otra cosa que exigir. Y además, en estas regiones donde hay una mayor demanda, bueno, pues ahí se maneja una economía producto de todas estas variables corruptas, entonces ahí te ¿Pero hablamos de una consideras que narcoeconomía. William Zapata sería más efectivo en el gobierno que Dina Boluarte? Es probable que lo sea, pero la exigencia de la gente va por otro camino, no porque entre William ni porque entre cualquier otro congresista. Eso no va por ahí, ellos no quieren eso, ellos quieren cortar esto lo antes posible. Y tal es así que la demanda de la, últimamente que se ha plegado la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa a un sinnúmero de organizaciones, y la Central Unitaria de Trabajadores, otra grande, y la Confederación Nacional Agraria, los estudiantes agrupados en organizaciones, ellos exigen eso. O sea, aquí ya no vamos por la solución de personas, aquí vamos por el cambio, porque ellos quieren participar como actores políticos y resolver su propio problema, no con los actores tradicionales de los 12 partidos que tenemos hasta ahora vigentes, sino con sus propios actores, con sus propios partidos y con sus propias reglas. Quizás un poco exigiendo demasiado esto, porque lo que se visualiza es que del anarcocapital vamos a pasar a la narcoprotesta. Entonces tenemos una situación de anarquía por ambos lados. La protesta mira al capital como anarquista y el capital mira a la protesta como anarquista. Entonces, digamos, en esta comunión de situaciones que estamos mirando, bueno, pues aquí alguien va a tener que ceder porque necesariamente el país tiene que caminar. Ya estamos 40, más de 50 y tantos días de protesta, el país está paralizado. Y esto viene ya desde hace buen tiempo, porque si no, no hubiéramos tenido 6 presidentes hasta este año, en menos de 3 años. Entonces estamos a una velocidad increíble porque algo está pasando y tenemos que leer esa exigencia de la gente, ¿no? Muchas gracias, Wilson. Que viva el Perú. ¡Que viva! Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.